Reciban un caluroso saludo y bienvenida. Es para mí un honor el poderme acercar ahí donde tú estás y poder llevarte esta palabra en este servicio. Si tú estás en Guatemala, acércate a nuestras reuniones presenciales. Será para nosotros un honor el poderte agasajar y conocer personalmente. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a iniciar esta reunión con una oración diciéndole: Padre, háblanos, acompáñanos, dirígenos, seas tú, Señor, quien hable al corazón y prepara, Señor, nuestras vidas para poder recibir, Señor, tu palabra como la tierra recibe el agua, el rocío, y que esa semilla pueda dar fruto en su tiempo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. En estos discipulados que he estado dando entre semana, comencé con una serie que se llamó Santidad al Señor, la importancia de podernos presentar santos delante de Dios. Y tomé la referencia de cómo es que Dios exhortaba a que el sacerdocio entendiera, y nosotros somos reyes y sacerdotes, el concepto de ser santos. Pero de ahí encontré un paralelismo o un complemento a ser santos al término purificación, y esto es como limpieza. Entonces el Señor varias veces hace la observación de que la gente debiera de limpiarse, purificarse, porque el templo, pues inclusive hago mención de que hay un grupo de personas en el templo del tabernáculo que eran llamados del ministerio de purificación, dedicados a limpiar continuamente todos los elementos. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues esto pues debiéramos de hacerlo continuamente. Pero me asombró tanto encontrar cómo es que personas sirviendo, atendiendo las cosas sagradas, profanaban, o más bien dicho, menospreciaban, o de alguna manera como que llegaba un momento en que ya no hallaban algún tipo de diferencia en las cosas que son buenas o en las cosas que son malas. Entonces, yo hoy quiero llevarte a que por nosotros podamos descubrir estos aspectos que nos permiten conocer lo bueno, lo malo y sobre todo por qué existe una indiferencia. Bueno, pero para poder entender esto, leamos ese verso que les comentaba que ocurrió en el tiempo del rey Ezequías. Bueno, entonces dice que Ezequías, entendiendo la ley, él descubrió, él vio que realmente había que agradar el nombre del Señor haciendo cosas que tenían que hablar sobre quitar las cosas que a él le desagradaban. Y él vino y se empecinó y tomó la decisión de empezar a quitar un montón de, llamémosle imágenes, todo lo que concernía a la idolatría, costumbres de adoración a otros tipos de ídolos. Pero lo que más me asombró fue hallar este verso, donde dice de esta manera: Ezequías también derribó las casas de los dedicados a la prostitución. Entonces uno dice, casas dedicadas a la prostitución, pues estamos hablando de prostíbulos. Pero dice que estos estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces me asombra porque
¿Cuántos años ellos empezaron a creer que el tener este tipo de oficio dentro de la casa del Señor, pues no era malo? De alguna manera, como que se vuelve eso parte de un, llamémosle, de un ritual. No, pero si eso no le ofende a Dios, y empieza uno a estar convencido de que esas cosas pues no son malas, porque todas están dentro del templo del Señor. Y eso me hace reflexionar que todos nosotros estamos envueltos en formas, así como estos levitas tenían que estar purificando el templo, nosotros podemos ensuciar, envolver. Es más, la Escritura dice, si nuestros pies, que son pies de barro, se pueden ensuciar, limpiémonos. Por eso está la figura del lavamiento de pies, de estarse limpiando de alguna manera continuamente, aunque el lavamiento de pies también es una forma de decir yo te sirvo, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esta cuestión de empezar a ver las cosas buenas o las cosas malas como buenas? Bueno, Isaías lo dice de esta manera en Isaías capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, cuando yo medito en este verso, digo, pero si yo estoy en medio de la oscuridad, o en medio de, pongámosle, tengo luz, y de repente me quedo sin la bombilla, sin la iluminación de la habitación, lo único que puedo decir yo es que estoy entrando en oscuridad. Pero lo peor es poder estar convencido que aunque esté con poca luz, poder decir, no hombre, si así está bien, con esa luz es suficiente. Eso es decir, hacen de la luz tinieblas. Y pues hacer de las cosas buenas malas, pero lo curioso es hacer de lo amargo dulce, ¿verdad? O sea, ¿quién no nos gusta un dulcito, un chocolate? Pero acostumbrarse a lo amargo y decir, no, a mí me agrada lo amargo porque lo siento tan delicioso como lo dulce. Realmente eso, lo único yo que puedo llegar a conclusión es que, ¿qué sucede? ¿Por qué es que la gente comienza no diferenciando estas cosas? Es porque definitivamente se crea una insensibilidad. Nos volvemos insensibles. Y esto es una de las cosas que el Padre nos animaba a que fuéramos con el detalle de no caer en esa situación. Mire cómo dice Jeremías capítulo 5, 21, 22. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí. Y Jesús, yo me imagino que agarrando esta misma expresión que dijo Jeremías, él lo dijo también de esta manera con relación a los fariseos. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y aquí mire, aquí menciona en las áreas donde nos volvemos insensibles. Con dificultad oyen con sus oídos, con sus ojos han cerrado, y no sea que vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. O sea que, para poder llegar a un arrepentimiento, para que Dios pueda sanar, pues lo que tiene que haber es una convicción de que algo malo me está pasando. Pero aquí en este verso vemos en qué áreas comienza la insensibilidad. Y ahí menciona primero, pues, el oído.
con dificultad oyen. O sea que muchas veces queremos oír la dirección, llamémosle, pues la instrucción, pero los afanes de la vida hacen que nuestros oídos de alguna manera, como que hubieran un tapón en ellos. ¿Acaso usted no es la expresión que se usa muchas veces? Ay, a ti te entra por este oído y te sale por el otro. Como que dice que definitivamente no, que se quedó en uno. Pero dice también que uno se vuelve insensible con lo que mira. O sea que el oír es, bueno, la salvación viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero dice que, ¿por qué la vista? Y es increíble porque oyendo se cree para justicia, pero también se mira. O sea que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y entonces vemos que si no logro yo, si yo me vuelvo insensible en lo que oigo y en lo que veo, definitivamente llega un momento en que el corazón se vuelve también insensible, ¿verdad? Entonces, volviendo a ese tema que hablamos, se crea una insensibilidad. Pero esto obliga a pensar que hay consecuencias. ¿Qué sucede si yo no trato esta insensibilidad que puede haber en la vida de algún creyente o en la vida de una persona? Y el no reconocer, el no lograr diferenciar, el no ver que realmente hay diferencia. Claro que hay problemas. Y las consecuencias, lo primero que yo veo que hay es que se crea un endurecimiento. O sea, primero es que hay una insensibilidad, pero llega un momento en que, Dios, ¿sabes cómo digo? Se te vuelve callo. O sea, ya hay como un callo. Yo aquí tengo en este dedo, en el que escribo, un callo, por allá donde apoyaba el lapicero. Tengo callos, por ejemplo, en el dedo gordo, donde roza con el zapato, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el callo? Que se endurece la piel. Y generalmente en esa parte donde está el callo, pues no hay tanta sensibilidad como en la otra piel, ¿verdad? Pero aquí encontramos en la escritura qué áreas son las que se endurecen cuando se pierde la sensibilidad. Y Zacarías capítulo 7, verso 12, dice de esta manera: y endurecieron sus corazones. Vimos hace un rato que se pueden ser insensibles en el corazón, pero el riesgo es cuando ya se endurece el corazón, que puede estar uno en medio de un evento donde la presencia de Dios está fuerte y muy hermosa, pero cuando ya hay un corazón endurecido, dice que pues es como oír llover. Pero aquí mire cómo dice: y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu. Y mire cómo dice Jeremías 7:23: sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz. Obviamente para no oír ni recibir corrección. ¿Qué es la cerviz? Bueno, la cerviz es esa parte de habla la escritura, que es donde está la voluntad. Por eso es que es cuando uno dice: ¡ja! ¿A este quién lo va a bajar del macho donde se subió? O sea, ¿quién lo va a tratar de cambiar de opinión? Si ya estás montado en ese macho, nadie lo va a lograr hacer cambiar de su opinión. Es como que tiene la cerviz endurecida, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que realmente aquel que siendo reprendido, si hay una reprensión de parte más de Dios, endurece la cerviz, dice Proverbios, para él ya no hay medicina.
Dice el Padre, aquel que ya endurece su voluntad es porque Él ya decidió, Él ya se empecinó a decir, yo no cambio o yo no quiero. Y realmente no podemos decir, bueno, entonces estos que se los coma el tiburón. No, yo sigo creyendo que para eso están el clamor de los hombres, el clamor de los hermanos, el clamor de los familiares. Si tú tienes alguna persona que se ha vuelto insensible y con el tiempo pues ha endurecido su corazón, ha endurecido su voluntad para buscar a Dios, oremos, porque la Escritura dice, ¿quién se pondrá en la brecha clamando por el pecador? Y si nosotros oramos, yo estoy convencido que el Padre puede mandar hasta algo para hacerlo reaccionar. Y tal vez uno dirá, y este ya no lo reacciona ni con nada, no, pero puede como una gota que está cayendo, que está cayendo, que está cayendo, hasta que de repente Él reacciona. ¿Por qué es importante no permitir que lleguemos a ese momento de endurecimiento? Porque aquel que endurece su corazón y la cerviz, dice la Escritura, que entonces su vida espiritual o su condición espiritual viene de retroceso. O sea, él retorna a lo que en lugar de subir, en lugar de crecer espiritualmente, retroceden. Y esto es lo que dice 2 Pedro 2, 21 y 23. Dice así, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Aquellos que realmente conocieron el Evangelio, se convirtieron, empezaron a dar frutos de arrepentimiento, pero después tal vez alguna situación, algún golpe en la vida, algún fracaso, alguna traición los hizo creer que ya Dios no los amaba. Entonces, ¿qué sucede con estos? Empiezan a ser insensibles y posterior se endurece el corazón y la cerviz. Y de ahí sucede lo que aparece en este verso, que dice, ¿verdad? Que habiéndolo conocido, se apartaron del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Eso es en Proverbios también. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. O sea que vuelven a hacer las cosas inclusive peores de cómo hacían cuando Dios los alcanzó. Entonces, es cierto que evolucionaron espiritualmente, pero retrocedieron. Yo le pido a Dios que si alguien me está escuchando y tú sabes que tal vez te has vuelto algo insensible a las cosas de Dios, no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Es porque creo que Dios ha permitido que tú puedas hoy ponerte a cuentas y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, antes que me vuelva, que me endurezca, o antes que vaya en retroceso. Y el problema de vivir una persona así, inclusive yendo a la iglesia, inclusive oyendo mensajes, es que si va a la iglesia con un corazón endurecido o que has estado en retroceso, el problema es que todo lo que oyes, la palabra que oyes de un pastor, de algún líder, de algún amigo, de alguien, te empieza a como que a golpear. ¿Sabes cómo le llamo yo? Que la persona se empieza a sentir acusada. Porque cada vez que oye a alguien de la palabra de Dios, siente que es contra él. Y así lo dice Jeremías 6:10. Y dice así de esta manera: ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella.
La palabra del Señor les es tropiezo, inclusive dice otras versiones. La palabra de Dios les parece vergonzosa. Llega un momento en que uno dice, como que se sintieran avergonzados de que sabiendo de que debieran de tener una condición espiritual diferente, pues no hay como decir hasta dónde he caído. ¿Sabe? Me recuerda esto en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva, mire, ellos diariamente, dice que Dios bajaba y estaba con ellos. Me imagino que estando con ellos era platicando con ellos. Y ellos pues se sentían ahí ese placer, es lindo estar en la presencia del Señor. Y dice en la Escritura que cuando la serpiente vino y sutilmente y con estrategia logró engañar a Eva, y Eva por ende hizo caer a Adán, ¿verdad? Dice que ellos se sintieron como que acusados, porque empezaron a recordar la dirección, las observaciones, lo que Dios les había ordenado, y como se sentían avergonzados, acusados, ¿qué era la solución? Tapémonos, porque yo me siento que ya no tengo esa libertad. Y el problema del que se siente acusado es que siempre va a querer empezar a poner delante de él algún tipo de pantalla, algo que trate de, bueno, como diríamos decir, máscara. Y mire, qué difícil es usted encontrar a alguien en la calle y hola, ¿qué tal? Y sonrisas. Y se van y uno piensa, ¡ala, qué lindo! Debe estar muy bien espiritualmente. Pero a lo mejor te lo viste con alguna máscara, alguna pantalla, con alguna cobertura de hojas. Por eso es que cuando Dios le habla a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía, sí. Es más, Dios es omnipresente, o sea, omnisciente, Él está en todos lados, pues. Entonces, ¿dónde estás? ¿Sabes cómo le diría yo? Adán, ¿hasta dónde has caído? ¿Hasta dónde? No permitas sentirte avergonzado o acusado. Si tú hoy sabes que has estado alejado o que sientes que te has sentido de alguna manera insensible a las cosas del Señor, hoy es un día hermoso. Yo creo que no es casualidad para que hoy podamos ponernos a cuentas con el Padre y decirle, Señor, acuérdate de mí. Padre mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y que el Padre, de alguna manera, que Él es un buen Padre, se acerca. Mire, es más, Él mismo dice, si quien pidiéndole a Dios el Espíritu de Dios, el Padre no le dará el Espíritu, ¿o cree usted que le dará una piedra? ¿O cree usted que le dará y empieza a utilizar objetos? Dice, cuando Jesús hablaba de eso, no, por amor es que Él dice, aquí está mi Espíritu para que puedas ponerte a cuentas, pero para que puedas tener convicción de pecado. ¿Cuál es el riesgo de retroceder entonces? Es que volvemos a tener lo que le llama la Escritura una inmadurez. O sea que lo que hubiéramos desarrollado como un fruto maduro o habiendo crecido espiritualmente, pues de alguna manera esto pues se pierde. Y de una forma como hay que verlo es cuando el Señor dice que Él nos mira evolucionando y nos mira como niños, jóvenes o padres, dice, ¿verdad? Y como padres ya maestros, dice. Y en este verso que vamos a leer da a entender de que algunos que ya siendo
pues con el tiempo que llevan conocedores de las palabras, han tenido que retroceder, han tenido que ser inmaduros. Mire cómo dice Hebreos 5, 12 al 13. Dice así: pues, aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces aquí da a entender de que aquella persona que se vuelve insensible y quiere, aunque quiere de Dios, pero al mismo tiempo no quiere, entonces únicamente se limita a que me den un poquito, como la lechita, dame un poco de leche, pero no me des más, no me des más. Y aquí pues el mensaje aquí del escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, le está diciendo: algunos de ustedes ya deberían de haber sido maestros. O sea que con el tiempo que llevan, ustedes podrían estar enseñando a alguien más. Pero no es así. Y el riesgo que hay aquí es que el que no enseña a otros, pues puede estar ciego, y nadie puede ser guía de ciegos, ¿verdad? Un ciego no puede estar guiando a otro ciego. Que esto pues también es otro verso de la Escritura. Sabes que a mí me sorprende mucho lo que pasó con la pandemia. Esa bendita pandemia, porque realmente yo como diría ese fue un golpe a la iglesia, pero ¿sabes qué diría yo? Tal vez fue como que sacudió el árbol fuerte y sangoloteó para ver quiénes realmente estaban firmes y quiénes pues podrían estar creyendo las cosas correctas, ¿verdad? En todo sentido. ¿Sabe que a mí me duele muchísimo personas que yo conozco que estaban muy comprometidas con el Señor y posteriormente ya solo los veo sentados? Personas que eran muy usados por el Señor. Y mi oración es que la iglesia vuelva a ser encendida de tal manera que puedan muchos volverse a acercar al Señor en todo sentido. Ahorita voy a traer a luz un verso que sucedió en el tiempo de Samuel. Y esto tiene que ver porque es que Samuel, como el último juez que está registrado en la Escritura, llegó a como que darle una esperanza al ministerio del periodo del sumo sacerdote del templo que se llamaba Elí. Tanto es así que Samuel creció y vivió junto al sacerdote este. Pero dice la Escritura, cuando uno lee en 1 Samuel capítulo 12, bueno, en esos capítulos 14 y 12 al 14, habla acerca de que Elí, bueno, sobre todo 1 Samuel capítulo 2 específicamente, ellos eran los hijos, Dios estaba muy molesto con Elí y su descendencia y sus hijos, porque aunque este hombre era un sacerdote puesto delante de Dios, él no dirigía a los hijos como algo digno del llamado de ser sacerdote, porque estos hijos eran, como Elí era el sumo sacerdote, y eran pues por el levirato que tenían, ellos tenían que ejercer y servir en la iglesia. Entonces estos hijos de Leví eran terribles, no oficiaban su sacerdocio
como Dios manda. Entonces yo le he llamado esto que esta gente aprendió a menospreciar lo santo. Mire cómo dice aquí yo puse Proverbios 14:12, pero no es Proverbios 14:12, es como 1 Samuel capítulo 2, verso 12 y el verso 17. Dice de esta manera, 1 Samuel. Los hijos de Leví eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. O sea, mire qué llamémosle ironía a esto, porque ellos servían en el templo, crecieron en el templo, estuvieron en el templo, vieron a su padre ministrar muchos días durante toda su vida, y ellos dicen que no lograron conocer al Padre, al Señor poderoso, ni la costumbre de los sacerdotes cuando a un hombre ofrecía sacrificio. Y estos dice que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque ellos menospreciaban la ofrenda del Señor. O sea que da a entender de que estos no, cuando presentaban ofrendas las personas y habían que hacer sacrificios, ellos tenían que vivir, ellos vivían de los sacrificios que el pueblo presentaba. No podían comer de nada más. Y menospreciar la ofrenda es como que ellos estaban dispuestos a decir, de lo que recibimos de Dios, no, yo mejor me alimento de otras cosas. Y lo ponían a un lado. Eso es menospreciar lo santo y menospreciar lo que el pueblo llevaba como un corazón correcto. Entonces, este verso es impresionante porque pues es muy probable que hayan personas que vivan dentro de la casa, dentro de un evangelio, que hayan sido evangélicos toda la vida, que hayan ido a la iglesia toda la vida, que hayan conocido de Dios por mucho tiempo y aún así no conocer a Dios, ni tener claro los motivos o las razones por las que tenemos que presentarnos delante de Dios con manos santas, la santidad, el concepto de la purificación, el concepto de honrar a Dios con lo que le llevamos. Esto es lo que pasaba con estos muchachos, menospreciaban ellos. Y esto solo me vuelve a pensar aquel concepto de aquella persona de Pablo cuando escribió en 1 Corintios que decía, el que crea estar, mire aquel que crea estar firme, no caiga. Porque estos, lo más seguro es que estaban confiados en sus convicciones, en su conducta, en su forma de proceder, en su forma de conducirse. Realmente la verdad que es muy triste cuando sacan a luz la historia de pastores o personas que están en eminencia, incluso líderes de diferentes religiones, haciendo cosas contra otras personas de abuso, de abuso sexual o de estar haciendo cosas terribles. No quiero hablar de nombres porque no quiero acusar a nadie, pero es triste porque lo que hace esto es que algunos dicen, pero miren, si este cayó, si este hizo lo que hizo, entonces, ¿cómo no yo podré caer? Entonces Dios me puede perdonar a mí. Y el problema de eso es que el que crea estar firme, mire, no caiga. Estos hijos de Elí, ellos tenían una historia, pues un fin muy terrible. La verdad que su fin no fue muy bueno. Dice, ahora sí, 1 Samuel capítulo 2, versos 22 y 23, dice de esta manera. Elí ya era muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo en todo Israel. O sea que lo que los hijos hacían ya era vox populi, o sea que era un rumor a grandes voces. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. O sea que habían mujeres que llegaban a orar
la intercesión. Y estos venían y saber qué les decían en su, mira, ¿quieres estar bien con Dios? Vente conmigo. Y dice que Elí les decía, mijitos, ¿por qué hacen estas cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No hagan eso. Sí, papá, no lo vamos a hacer. Ah, vaya. Nunca los no se oye de que los haya corregido. Pero hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Me hace recordar a un amigo pastor, bueno, alguien que tuvo la oportunidad de arrepentirse. Yo llegué a decirle, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y recuerdo en una oportunidad que estábamos, que fuimos a platicar, él me decía, pero pastor, si David tuvo varias mujeres y cayó, y me empezó a relatar aquellos personajes de la escritura que habían cometido algún tipo de adulterio, algún tipo de fornicación. Entonces él me dijo, entonces yo tengo el perdón de Dios también, ¿verdad? Pero la diferencia es que tú ahorita puedes cambiar, tú puedes enmendar en tu matrimonio. Y como él no oyó de mí una corrección, en el sentido de, bueno, más no una corrección, sino una aprobación de lo que él estaba haciendo, aprobándolo, entonces siguió con su necedad y terminaron divorciándose con la esposa. Terrible esto, porque el que crea estar firme, mire, no caiga, ¿verdad? A veces yo le digo a las personas, por amor a las personas, trata de mantenerte correctamente. Imagínate estos hijos de Elí, dice la historia que cómo sería que Dios ya no aguantó, que permitió por el pecado de estos hijos, ellos provocaron que Dios lograra persuadir, y dice que los filisteos se robaron el arca del pacto. O sea, imagínense que el arca del pacto es una figura de la presencia de Dios. Entonces, en esa época, Dios permitió, Él prefirió que su presencia estuviera con los filisteos, que estos eran paganos y que eran, pues llamémosle idólatras, pero digo, por lo menos son fríos, pero son definidos fríos, a no como estos que deberían ser calientes, pero son tibios, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Prefiero mejor estar con los filisteos que con estos profanadores. Y dice que él permitió que se robaran el arca del pacto, el arca de su presencia. Tanto es así que cuando fue ese robo, o sea, esa fue una invasión del ejército de los filisteos, dice que 2 personas que terminaron muriendo fueron los hijos de Elí. O sea que estos 2 muchachos, Ofni, se llamaba uno, y Fines, Ofni y Fines, fallecieron, la verdad que fallecieron. Y cuando le contaron a su papá, a Elí, de que sus hijos, que el arca habían robado, y que sus hijos habían muerto, él vino y del asombro, él era muy gordo y cayó de la silla donde estaba y se desnucó. Pero eso Dios lo permitió. Realmente es terrible. Yo hoy le pido a Dios que Él nos esté hablando y nos esté exhortando, redarguyendo, para que podamos nosotros decirle, Señor, ayúdanos a diferenciar lo bueno y lo malo y a no tener esa insensibilidad y que yo pueda aprender a escoger, tener el dominio propio para saber escoger. Mire, este pasaje que vamos a leer ahorita, Isaías lo trajo a luz porque él en ese entonces, pues, al rey al cual él servía, tenía los enemigos encima. Pero él, cuando él se acerca, cuando Dios le habla, dile al rey
que yo soy capaz de guardarlo, cuidarlo, porque mi promesa es veraz. Y a él, este rey, le dio la promesa, así como yo prometeré que en el futuro vendrá el Mesías de una virgen y que este niño va a tener que desarrollarse, porque este niño se va a tener que, prácticamente le está diciendo que este niño, como Mesías, va a tener que aprender a ser un humano exitoso, bendecido por Dios, ungido por Dios, como hombre. Y esa era la vida de Jesús. Y va a tener que aprender a gobernar sobre el mal que hay en la tierra. Mire cómo dice Isaías 7, 15, 16, que esta persona, este individuo comerá, que es Jesucristo, bueno, mi amado, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, que aquí está hablando de los enemigos que tenía, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, dándole a entender que así como yo te estoy diciendo que yo voy a sacar a tus enemigos que están contigo, quiero que sepas que viene un Mesías para dar libertad. Pero aquí dice que él va a aprender a desechar lo malo y lo bueno, pero ¿sabe cómo? Comerá mantequilla y miel. Esta es una figura muy linda porque ¿qué significa la mantequilla y la miel? Bueno, la mantequilla, para aquellos que lo sepan o no lo saben, es la leche batida y con una gran cantidad y tiene algún tipo de reposo hasta que se espesa y se vuelve a batir, se espesa y se vuelve a batir hasta se convierte en mantequilla. Entonces, la leche es figura de la palabra, porque hablamos hace un rato de que los niños solo quieren la leche porque son niños. Pero aquel que logra prosperar en la palabra, en que oye una palabra y dice, Señor, esa palabra es mía. Déjame creer en la palabra. Déjame como llenarme de tu palabra, pero hacer la vida en mi vida. Eso es fe. Entonces, la palabra que toma vida en la vida de una persona, eso, ¿qué es lo que hace? Te da carácter para poder diferenciar lo malo de lo bueno. Así como pasaba este niño comiendo mantequilla, o sea, la palabra de Dios en él le daba carácter, ¿verdad? Y miel, que la miel es una figura también dice la escritura que algunos que tomaban miel, sus ojos eran abiertos. Por ejemplo, Jonatán dice que él comió miel y sus ojos, dice que brillaron, él pudo ver de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mantequilla y la miel es cuando uno adquiere la palabra y uno la empieza a practicar y a creer las promesas de Dios, yo empiezo a ver. Por eso es fe, ¿qué es? La palabra viva es la fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo tengo esa miel, eso que me da de esa convicción de saber yo puedo librarme de esto, lo nuevo puedo decir, Señor, tu palabra me ha estado dando disposición. Y si tú hoy te ha estado hablando esta palabra, este mensaje, y tú sabes de que quieres cambiar, hoy el Señor te dice, yo puedo soplar sobre ti y darte nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Isaías 40, 30, 31 dice de esta manera, aún los mancebos se fatigan. Mancebos son como los jóvenes o los niños adolescentes. Se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como a las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy el Señor te está diciendo, tú que te sientes cansado, débil, que has caído, que has tropezado, pero todavía no te has endurecido.
que no has llegado a ser como el perro que llega a su vómito, pero si tú aún ahí te das cuenta, espera en mí y yo soplaré en ti, puedo renovar tus fuerzas para que te levantes, para que remontes y te levantes como el águila que ya mira que no alcanza el vuelo. Padre mío, no sabes cuánto me habla este mensaje. Cuánto sé que hoy el Señor le está diciendo a algunos, si tú te has sentido ahorita cansado, debilitado, has tropezado, has vacilado, has caído, ahora es un día para decirle, Padre mío, hoy me quiero poner a cuentas. Hoy quiero, Señor, encontrarme contigo. Hoy me quiero encontrar contigo. Ahí donde estás. Si tú sabes que te has alejado de Dios, o tal vez has buscado, pero todavía te sientes que has llegado a una insensibilidad, no permitas que te endurezcas. No permitas a que retrocedas, sino que hoy el Señor te dice, ven a mí. Repite conmigo esta oración. Ahí donde estás. Dios mío, hoy me doy cuenta, repite conmigo, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que hoy se está poniendo a cuentas contigo. Santifícalo, Señor. Santifícalo. Restaura, Señor, su vida. Y hoy dale, Señor, la unción del Espíritu Santo para que sea fortalecido en ti. Al enfermo, Señor, se levante. Al que tiene problemas en su economía, Señor, haz un milagro. Y al que tiene problemas en su casa, Señor, resuelve esas relaciones, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y hoy con eso finalizamos este servicio. Un abrazo y bendiciones.